Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Nunca conocí a mi madre. Ella me abandonó. No murió al dar a luz. No me dieron en adopción ni nada de eso. Vivimos en la misma casa durante 12 años. Nuestros caminos nunca se cruzaron, lo cual supongo que es porque ella realmente no tenía un camino que seguir. Ella se queda en una sola habitación siempre. Era la tercera puerta a la izquierda del pasillo en nuestra casa estilo rancho de 3 habitaciones. Una habitación a la que no me permitían entrar. La puerta de la habitación de mamá era diferente al resto de las puertas de nuestra casa. Parecía mucho más pesada, más robusta por así decirlo, y tenía una serie de cerraduras las cuales solamente se abrirían con las llaves que mi padre siempre guardaba con él. Mi padre hizo un trabajo admirable al equilibrar su situación y mi conocimiento de que ella me amaba. Salía de la habitación de mamá y me decía que ella había preguntado por mí y le entregaba mensajes míos. Al menos eso es lo que me dijo. Supongo que no tengo ninguna forma real de saber si ella realmente preguntó por mí o si él le dijo lo que yo le dije, pero supongo que no importa. Yo nunca la he visto. Cuando era niño estaba aterrorizado y curioso por lo que hacía mi madre detrás de esa puerta. Había un olor constante que impregnaba la casa que se originaba en esa habitación. Uno tan malo que significaba que no podíamos tener invitados. Tenía una variedad de excusas de por qué mis amigos no podían venir, ninguna de las cuales incluía que mi casa olía a algún trasero de animal que murió y finalmente se descompuso porque mi madre nunca sale de su habitación. De hecho, mi papá me instruyó estrictamente para que le dijera a cualquiera que me preguntara sobre mis padres que mi mamá estaba muerta. Bien podría haberlo estado, la casa probablemente hubiera olido mejor. Por la mañana, cuando me levantaba para prepararme para la escuela, a veces veía a mi papá limpiando el pasillo alrededor de la puerta. Siempre tenía alguna excusa como si se hubiera derramado algo o el techo tuviera goteras, pero yo lo sabía mejor que nadie. Algún tipo de líquido salía de la habitación de mi madre. Algunas noches me escabullía de la cama y asomaba la cabeza al pasillo. Siempre había una tenue luz emitida por debajo de la puerta, no importaba si era de noche o de día. Cuando miraba desde mi habitación veía pausas en esa luz, interrupciones como si alguien se estuviera moviendo adentro. Siempre asumí que era mi papá, ya que había pasado la mayoría de las noches detrás de esa gruesa puerta de madera. Pero era sin duda los sonidos los que hacían que mi mente divagara con imágenes de todo tipo de violencia y horror. De vez en cuando un grito estallaba al final del pasillo. Era gutural, intencional, el grito de una mujer que temía por su vida. Habría golpes, choques, sonido de cosas rompiéndose, y mi papá salía de la habitación de mi mamá respirando con dificultad y secándose con una toalla cubierta de sudor, agua o ambos, quizás ninguno. Esto hacía que su silueta brillara en la oscuridad. Luego buscaría bañarse. Cuando jugaba afuera, si podía encontrar la oportunidad, a veces intentaba mirar por la ventana que había sido cubierta con un edredón grueso. Un día, sin embargo, el edredón se había movido muy levemente, lo que dejaba una franja de visibilidad en la habitación. Miré a través de ese espacio. Mi visión se saturó al inicio por la luz de la habitación. Apenas podía distinguir la forma de una cabeza descansando sobre una almohada dentro de la habitación. Aparentemente había alguien durmiendo. Me quedé allí con mi cerebro de 7 años tratando de llenar el espacio negro por mi vista limitada. Me quedé mirando la cabeza sobre la almohada, moviéndome hacia mi izquierda en un esfuerzo inútil por ver más del cuerpo al que pertenecía esa cabeza. Podía distinguir las formas vagas de un cuerpo debajo de una manta, pero mi foco principal era la única parte visible de ella, su cabeza. Cuando volví a mi primera posición, una ramita se rompió debajo de mi pie y dentro de la habitación la cabeza se giró hacia mí y pude sentir a esa persona. Pude sentir a mi mamá mirándome a los ojos. Cada uno de nosotros sostuvo nuestra mirada durante lo que pareció una eternidad.
Y fue sobre todo un momento de serenidad. Era el primer momento compartido entre una madre y su hijo. Recuerdo una brisa cálida que soplaba suavemente a mi lado, los sonidos de las hojas crujiendo y los grillos cantando. Había una paz en ese momento que no había experimentado antes y nunca más la volví a experimentar después. Esa paz se rompió cuando escuché la voz de mi papá llamándome desde el patio trasero. Me sobresalté y cuando miré hacia la ventana, el edredón estaba siendo colocado de nuevo en su lugar lento y deliberadamente, bloqueando toda visibilidad en la habitación de mi madre. Lo que encontré extraño, sin embargo, fue que con mi última mirada a la habitación vi a mamá todavía acostada, todavía mirándome. Con mi papá en el patio trasero y mi mamá en la cama, ¿quién demonios había movido el edredón hacia atrás? Esa pregunta me atormentó durante 5 años hasta la segunda y última vez que vi a mi madre. Cuando tenía 8 años, mi papá me informó que iba a trabajar en el sótano y como tal estaba estrictamente prohibido bajar a él. No era un sótano terminado. En su mayoría solo habían cajas, contenedores y otra basura desorganizada, así que no pasaba tiempo allí de todas maneras. Pero ahora se consideraba un espacio tan prohibido como la habitación de mi madre. Durante las siguientes 2 semanas los sonidos normales de mi casa fueron ahogados por una cacofonía de taladros, sierras y martillos, así como por la mayor frecuencia de los chillidos antes mencionados que sonaban detrás de la puerta de mamá. Con el paso del tiempo mi curiosidad solo aumentó. A los 10 años le hice a mi papá esa pregunta que solo puedo asumir que él esperaba que nunca dijera. ¿Por qué mamá nunca sale de su habitación, papá? ¿Hay algo malo con ella? Vi el color desaparecer del rostro de mi padre mientras se sentaba frente a mí en la mesa del comedor. Mientras se prolongaba una tensa pausa entre nosotros, sonó un sonido que se había vuelto cada vez más frecuente durante el último año. Un sonido de chapoteo no muy diferente al de alguien que aprieta una esponja húmeda acompañada de un golpe suave ocasional en la puerta, y un sonido suave pero silencioso. Un gemido persistente llenó el aire entre nosotros mientras mi padre buscaba una respuesta. Tu madre está enferma, hijo. Es por eso que no debes salir de esa habitación. Eso fue todo lo que logró sacar. Terminamos la cena con un incómodo silencio entre los dos. Eso y la miseria que era lo único que se escuchaba detrás de la habitación de mi madre. Y así era mi relación con mi padre. Aparte de aquella vez no volví a preguntar. Sin embargo, cuando tenía 11 años me volví más descarado en mi curiosidad. Comencé a prestar más atención a mi padre. A medida que pasaba el tiempo, él pasaba más y más tiempo en el sótano, lo que significaba menos tiempo con mi mamá. Los gritos se hacían tan frecuentes que insonorizó su habitación y aunque ciertamente ahogó los sonidos de angustia, no los silenció por completo. Además, ahora había más ruidos que los que venían del pasillo. Ahora venían de debajo de mi habitación en el sótano. Ponía mi oído en el piso de madera y escuchaba con atención. Lo único que provenía de allá abajo eran diferentes quejidos, chillidos y gritos pequeños. Una vez o raramente 2 veces al mes mi padre me enviaba a mi habitación bajo la amenaza de un castigo extremo y en el transcurso de aproximadamente 2 horas esos sonidos colectivos de dolor y agonía cesarían uno por uno, hasta que todos se quedaban finalmente en silencio. En ese momento la camioneta de mi papá salía del camino de entrada y me permitía salir de mi habitación. Así fueron las cosas hasta unos 6 meses antes de que cumpliera 13 años. Era un jueves por la noche alrededor de las 10 p.m. Estaba en la cama tratando de conciliar el sueño contra los sonidos de lo que parecía ser una noche especialmente incómoda en el sótano y en la habitación de mi madre. Los gritos fueron tan fuertes y molestos como siempre. El más prominente de ellos fue el primero que escuché. Pero entonces otro grito se unió al coro y aunque nunca lo había escuchado gritar antes, sabía que pertenecía a mi papá. Gritó con una voz que parecía padecer un dolor increíble. Luego comenzó a decir mi nombre con desesperación. ¡Nick! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor!
¡Nick, ven! ¡Ayúdame, maldita sea! Salté de la cama y miré hacia el pasillo. Parecía que estaba ocurriendo un tornado en la habitación de mi madre. Había madera astillada, cristales rotos, la pared estaba aplastada, tal vez incluso atravesada. La luz debajo de la puerta parpadeaba salvajemente. Había un montón de movimiento adentro. Corrí hacia la puerta, por detrás de la cual vinieron los gritos de dolor de mi padre, aunque en ese momento se estaban apagando lentamente y se estaban convirtiendo en un sonido más gorgoteante. Sabía que él dejaba la puerta sin candado cuando estaba en la habitación de mi madre porque sabía que podía contar con que yo nunca entraría. Pero ahora tenía que hacerlo. Me quedé afuera de la puerta por lo que pareció una eternidad en el momento, pero realmente fueron solo 5 o 10 segundos. Finalmente iba a ver a mi mamá cara a cara. No importaba qué horrores estuvieran sucediendo dentro de esta habitación, algo bueno saldría de ella. Tenía miedo, más miedo que nunca, pero me aferré a esa idea mientras giraba el pesado pomo de latón y abría la tercera puerta a la izquierda. Cuando entré, inmediatamente vomité. Por muy malo que fuera el olor en el resto de la casa, la habitación de la que nacía era 1000 veces peor. Era un pútrido aroma a heces, orina, sangre y cualquier otra cantidad de olores horribles. Pero lo peor fue lo que estaba viendo. No estoy seguro de que haya palabras en español o en cualquier otro idioma que puedan describir adecuadamente lo que vi, pero usaré todas las palabras a mi disposición para pintar una imagen lo más clara posible. La habitación era un desastre absoluto de madera y vidrios rotos. El panel de yeso había sido arrancado de la gran mayoría de las paredes y la estructura detrás de él estaban rotos y dentados. Se había salpicado sangre y un líquido transparente por toda la habitación, y el piso estaba resbaladizo, acumulándose en ciertas áreas. El piso de madera había sido perforado y estaba completamente destrozado en ciertos lugares. La pieza central de la habitación, sin embargo, era mi madre. La cabecera de la cama todavía era visible, pero eso era todo. Su cuerpo sin prendas había crecido con una serie de lo que al principio parecían tumores hasta que ocupó casi las 3/4 partes de la habitación. Apenas podía distinguir su rostro en el mar de piel irregular, además de llagas con sangre y pus. Incluso habían algunos agujeros oscuros que conducían dentro de su cuerpo, junto con todos los músculos y tejidos visibles en su interior. Mi padre estaba casi a la mitad de uno de los agujeros que conducían al interior de mi madre. Sus gritos eran parecidos a los gritos como alguien bajo el agua. Sus piernas se agitaron salvajemente hasta que dejaron de hacerlo. Una vez que dejó de luchar, fue consumido lentamente por la masa de carne. Me quedé allí con horror abyecto cuando los ojos de mi madre se volvieron hacia mí y se llenaron de lágrimas. Ella gimió de dolor con la mayor miseria que jamás podría haberme imaginado a una persona. No sabía qué hacer. No estaba equipado para responder a lo que estaba viendo. Y estaba aún menos equipado para lo que siguió después. El tumor más cercano a mí comenzó a romperse. Un chorro de agua clara y espesa se derramó de ella. Entonces algo se estiró y se abrió paso a través de la abertura. La cosa era una masa de miembros fibrosos con 6 brazos y más piernas. Los dientes sobresalían por todas partes, separados y también dentro de múltiples bocas que contenían lenguas largas y húmedas. Tenía numerosos ojos parpadeantes. Ella gritó, un grito tan fuerte y prolongado que me dejó sordo por unos instantes. Fue entonces cuando me di cuenta de qué había ocurrido con el suelo. Lo había quitado en lo que, presumiblemente fue una vez mi madre, había crecido hacia abajo, hacia el sótano. Las llaves de mi padre estaban en el piso junto a la puerta, así que las recogí y corrí hacia la puerta del sótano. Me tomó un minuto, pero abrí las 5 cerraduras y bajé las escaleras del sótano. Bajando las escaleras a la derecha estaba el resto de ella y esos tumores con vida propia. Había crecido hasta el suelo y habían más extremidades. Eran cosas retorciéndose.
Al menos 50 de esas cosas de diferentes tamaños estaban apiladas en el lado opuesto del sótano, donde la masa torcida que era mi madre se alimentaba por el suelo. De repente, otra de sus llagas estalló y otro monstruo salió de ella. No supe qué hacer, yo estaba en shock. Me quedé allí durante al menos media hora viendo cómo estas cosas nacían en la miseria. Tenían varios brazos, piernas, dientes y ojos enojados. Finalmente salí de ahí y me volví para volver arriba, y fue entonces cuando noté un mensaje grabado en la parte trasera de la puerta del sótano. Nick, si ves esto, encuentra el arma en la parte inferior de las escaleras y mátala. Yo probablemente a esta altura ya estaré muerto. Y efectivamente, había una escopeta colocada al pie de las escaleras. Volví a bajar y la agarré. Luego me dirigí dócilmente a la habitación de mi madre. El líquido transparente de su interior había formado un río delgado por el pasillo que evité mientras hacía el camino de regreso a la habitación. Mis piernas temblaban tan violentamente que casi me desmorono con cada paso. Nunca antes había disparado un arma. Ni siquiera sabía que teníamos una. Vivíamos en el campo, en un lugar que podría describirse con cierta precisión como en medio de la nada, pero no vivíamos un estilo de vida campestre. Tenía sentido común sobre cómo disparar. Di un paso a regañadientes de regreso a la habitación donde mi madre estaba ensangrentada, herida y que estaba dando a luz aullando de dolor. Casi vomito de nuevo cuando vi a mi papá. Con una herida abierta, su cuerpo destrozado y retorcido comenzó a ser expulsado. Pero la mirada de mi madre desvió mi atención de eso. Di pasos aprensivos e inquietos hacia ella, temblando tanto que, en retrospectiva, me parece un milagro que la escopeta no se disparara prematuramente. Su rostro era normal como cualquier otro. El estiramiento y el crecimiento de su cuerpo no lo habían afectado en absoluto. Tenía brillantes ojos marrones que me hipnotizaron cuando los miré y realmente creo que debió haber sido hermosa antes de todo esto, claro. Pero en ese momento, en esa habitación, parte de su cerebro era visible en el desorden de cabello enredado y descuidado. Era una mancha amorfa de piel, sangre, huesos, tendones, boca, dientes y quizás lo más notable, ella tenía miedo. La miré a los ojos brillantes. Sus ojos aún estaban tan llenos de vida y vi miedo. Miedo puro. Angustia, miseria, dolor, fatiga y falta de comprensión. Mientras sus bocas lloraban y gritaban, sus ojos suplicaban misericordia, suplicaban que todo se acabara. Yo soy José. Estaba experimentando tantas cosas a la vez que podía sentir que mi cuerpo y mi mente casi se apagaban por completo. Había un miedo que no conocía y no he conocido desde entonces. Hubo una confusión sobre lo que estaba presenciando y haciendo en ese momento. Había duelo por mi padre, a quien en ese momento me di cuenta de que ya no tenía vida. Pero también había felicidad. Una pequeña pizca de felicidad. Finalmente había conocido a mi mamá, a mi madre. No importaba que ella fuera un desastre mutilado y horrendo que había crecido hasta casi el tamaño de una habitación y había bajado al sótano. No importaba que tuviera horribles protuberancias y llagas en todo el cuerpo. No importaba que hubiera consumido a mi padre y lo hubiera escupido como un hueso de pollo. No importaba que en ese momento tuviera horrores inimaginables saliendo de sus heridas y agitándose. Ella era mi madre. Ella era mi mamá y necesitaba ayuda. Ayuda de su querido hijo. Utilicé todas mis fuerzas para tirar hacia atrás de la empuñadura y cargué una bala en la escopeta. La levanté y miré a los ojos de mi madre que brillaban bajo la brillante luz de arriba. Vi una lágrima rodar por ella. Viajó hasta donde habría estado su mejilla y finalmente se perdió en un pliegue de piel magullada e irregular. Sus ojos decían más de lo que cualquiera de sus bocas podía decir. Sus ojos me decían que me amaban y que lo que estaba haciendo estaba bien.
¿Qué era lo que ella quería? Traté de decir te amo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta seca y eran apenas pronunciables. Ella solo me miró suplicando con sus ojos. Aclaré mi garganta de una vez por todas y lo dije de nuevo. Te amo, mamá, y jamás te voy a olvidar. Te amo tanto que daría mi vida por ti. Iría al cielo y te bajaría a la luna y las estrellas. No sabes cuánto te eché de menos todo este tiempo. Pero ahora debes ser libre y aquí no puedes serlo. Lo lamento, mami. Eres y serás la única mujer en mi vida. Te amo. Con esa última frase apreté el gatillo. Mis oídos sonaron después de que el ensordecedor estallido de la escopeta explotara en el cañón y me salpicó a mí, las paredes y todo lo demás con un lío de sangre y esa sustancia clara y acuosa. Los tumores aún se abrían y esas cosas aún se escurrían. Me quedé allí por un momento. Mi mundo giraba a mi alrededor. Entonces sentí un tirón en la parte inferior de mis pantalones de pijama. Miré hacia abajo y encontré una pila gelatinosa de piel húmeda, dientes, lenguas y agujeros que tenían 3 brazos extendidos, 4 dedos dentados y sangrados enrollados alrededor de mi tobillo. No quise matarlo, sinceramente no quería, simplemente quería darle piedad, pero terminé eliminándolo. Era lo que tenía que hacer, era lo que querría mi madre. Entonces eliminé a uno y luego otro y luego otro. Los eliminé hasta que no hubo más proyectiles en el arma. Había más bultos en el cadáver de mi madre con cosas que se retorcían debajo. No tenía ganas de seguir mirando a los muchos ojos de esas cosas y acabar con ellos. Cuando otro monstruo se liberó de la masa y bajó al sótano, tomé 2 latas de gasolina que mi papá tenía en el patio trasero, seguido por el tanque de propano de la parrilla. Y luego, vi arder en llamas mi casa. Los gritos de agonía disminuyeron a medida que rugían las llamas. Las cortas y miserables vidas de mis hermanos y hermanas terminaron en un violento cóctel de gas, fuego y humo. Me di cuenta de mi nueva triste realidad mientras caminaba los 20 kilómetros hasta la ciudad y la estación de policía. Mi papá estaba muerto. Él había desaparecido en las llamas. Me había quedado sin casa y también sin madre. Y en ese momento pensé que lo recordaría como un hombre que, por egoísta que fuera, amaba tanto a su esposa que hizo todo lo posible para mantenerla junto a él. Pero un pago de casi $1 millón del testamento de un hombre que ganaba menos de $10,000 al año y no tenía seguro de vida me ha llevado a cuestionarme quién era realmente. Y esa cuestión se ha sumado a la ya enorme cantidad de preguntas que había tenido sobre las circunstancias que rodearon mi madre. He aceptado que probablemente nunca sabré la verdad sobre por qué mi padre mantuvo con vida a mi madre. Si fue por amor o por alguna otra razón más nefasta o qué le sucedió en primer lugar. Lo que sí sé es que elegí creer que mi mamá me amaba, que realmente preguntaba por mí entre sus episodios cada vez mayores de miseria en sus últimos momentos. Yo sé que me amaba, y yo a ella. Y eso es lo único importante.